Noviembre 18. La senda de Jezabel. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:20, versículos 24 y 26. La carta más larga de Jesús a las iglesias en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 fue a la ciudad políticamente menos influyente del grupo. Tiatira era más comercial que política. Una comunidad bulliciosa y próspera poblada por muchos comerciantes, un gran lugar para ir de compras. A diferencia de algunas de las otras iglesias a que Jesús dirigió mensajes, los creyentes allí habían tenido un buen comienzo y continuaron progresando. Sin embargo, entre los muchos rasgos positivos de la iglesia de amor, fe, servicio y perseverancia, Apocalipsis 2:19 se había permitido que se estableciera una hierba venenosa. Jesús se refiere a la líder de este clan como Jezabel, comparando su actividad con la de la reina de Israel casi a 1000 años antes. La reina Jezabel había contaminado a Israel con un sistema de pensamientos que divorciaba la religión de la moralidad, sugiriendo a la gente de su época que era bueno vivir con esa dicotomía. En Tiatira, al parecer, estaba sucediendo lo mismo. Esta mujer, que se describía a sí misma como profetisa, afirmaba hablar con autoridad inspirada y decía a los creyentes que podían entregarse a la idolatría y a la inmoralidad sin dejar de ser seguidores de Jesús. Sin embargo, no todos en Tiatira habían seguido el camino de Jezabel. Jesús animó a quienes habían recibido la tentación diciéndoles que se aferraran a lo que tenían, una vida que en verdad había resistido a la tentación, diciéndoles que se aferraran, una vida que en verdad es vida. Primera de Timoteo 6:19, y terminó con una simple promesa. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26 y Salmo 2:8. Imagina esto siendo leído en voz alta en la congregación de Tiatira. Imagina a los comerciantes de lana y curtidores de cuero, con los dedos llenos de pinchazos de agujas y ampollas, parados allí, preocupados, preguntándose si podrían continuar funcionando a pesar de los desafíos de la inmoralidad y la idolatría. Imagínalos escuchando la sencilla exhortación de Cristo. Lo que tienen, reténgalo. Apocalipsis 2:25. La promesa y la exhortación son para ti también. Aunque te sientas atacado, desesperado e impotente ante la inmoralidad y la idolatría que te rodean, en Cristo puedes retener la vida que en verdad es vida. Él viene y te dará la bienvenida para gobernar el mundo con Él. Mientras retienes la verdad y continúas hacia la eternidad, recuerda que la perseverancia de los santos es en realidad la perseverancia de Dios mismo. Él puede guardarte hasta ese día glorioso. Para profundizar, Apocalipsis 2, del 18 al 29. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia en la fe, buenos días los que se acaban de conectar. Continuamos con la serie de devocionales. La semana pasada y parte de esta vamos a estar con el mensaje a las 7 iglesias. Hemos venido conociendo y aprendiendo a la luz de la Escritura que el juicio comienza por la casa. Y realmente es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo, examinando su iglesia y la sigue examinando. Él sigue paseándose por el medio de la iglesia y la sostiene con la diestra de su justicia. Y como leía nuestra hermana Estela, esta carta es bastante fuerte a una iglesia que creía que estaba bien. Muchas veces nos pasa eso, que creemos que estamos bien delante de Dios porque hacemos las cosas aparentemente bien, externamente, pero no en perfecto corazón. Y esta iglesia toleraba, permitía y cohabitaba con la mundanalidad dentro de la iglesia, con esos pecados que parecían tan normales, porque todo el mundo lo hacía. Y eso es lo que ha venido haciendo el enemigo, tratando de hacer que el pecado sea normal. Lo vemos tanto en televisión, en redes sociales,
en películas, bueno, en todo lo que tiene este sistema que se volvió ya normal. Ya no, ya no hay un asombro como Pablo pasó cuando llega a Atenas, dice que su corazón ardía de, de ira y de tristeza al ver la idolatría. No sé cómo estará nuestro corazón hoy, cada uno sabe cómo lo tiene delante de los ojos del Señor, porque Él realmente mira lo que somos. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, como leemos nuestra hermana Esther, el título devocional y la senda que sabe. Apocalipsis 2, 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hasta ahí va muy bien la cosa, ¿cierto? Pero cuando luego le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, palabra clave, toleras que esta mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, tremenda carta, ¿no? Entonces yo quiero que se imaginen por un momento una iglesia vibrante, porque esta iglesia era vibrante. Cuando leemos los primeros versículos vemos que era una iglesia que trabajaba, que tenía amor, bueno, que parecía excelente iglesia. Sus miembros son trabajadores, amorosos, fieles y pacientes. Desde afuera parece un modelo a seguir, pero en su interior, mis hermanos, una sombra se cierne. No es la sombra de una persecución violenta, sino una seducción sutil. Es el eco de un nombre infame que atravesó los siglos, desde los palacios de Samaria hasta los correos de una iglesia en el primer siglo, Jezabel. Mis hermanos, esta mañana nos adentraremos en una de las cartas más severas y relevantes de Cristo resucitado. Una carta que no se dirige a los indiferentes o a los perseguidores, sino una iglesia tolerante. Y esta palabra es clave. Por eso decía inicialmente, tolerar, permitir, cohabitar. Quizás asistemos muchos de nosotros, tolerando, cohabitando y permitiendo el pecado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en lo que vemos y en lo que hacemos. Y en esa tolerancia, mis hermanos, persevera donde encontraremos una de las amenazas más insidiosas para la iglesia del ayer, de hoy y de siempre. ¿Cómo puede una comunidad fiel terminar albergando un espíritu que Cristo aborrece? ¿Qué enseñanza, qué advertencia y qué esperanza nos ofrece este pasaje para nosotros? En este tiempo de relativismo, donde el pecado ya no es pecado, donde el pecado ya es llamado un error, porque como somos humanos, errores de humanos. Y la confusión espiritual. Hay mucha gente que ve la doctrina como una amenaza, pero la doctrina sana, fundamentada en Cristo, fundamentada en la persona y obra de Cristo y en el carácter de Dios, esa es la que tenemos nosotros. Y esa es la que nos ayuda a examinar nuestros corazones. Entonces, miremos entonces la senda de Jezabel. Tiatira, otra nueva iglesia que aparece dentro de la revista del Señor, que está pasando por sus iglesias. Hemos visto hasta ahora cómo la iglesia de Éfeso abandonó su primer amor y la cambió por las obras de la fe. Esmirna, una iglesia fiel hasta la muerte, que se mantuvo firme a pesar de todo, porque su fe, confianza y dependencia era solo del Señor. Luego nos encontramos con la iglesia de Pérgamo, una iglesia que a pesar de retener el nombre del Señor, estaba testificando de su fe. No todos, pero sí hombres como Antipas, el testigo fiel, no negoció la verdad, pero otros sí negociaron la verdad y se mezclaron con el mundo, dando como resultado una iglesia que estaba negociando la verdad por amor a los hombres. Hermanos, el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje universal.
no solo para estas iglesias históricas, sino también para toda la iglesia que está en Cristo, es decir, para todos nosotros. Ahora, mis hermanos, nos encontramos con el mensaje más largo para una iglesia pequeña que tiene una población militar, tanto como en el centro comercial, como muchos gremios comerciales, donde los gremios y sindicatos eh, vivían la idolatría, la inmoralidad. Allí estaban presentes dos grandes enemigos de la iglesia. Estaba el templo para adorar al dios Apolos y a la diosa Artemisa. Estos sindicatos o gremios, mis hermanos, absorbían la vida social de la ciudad y cada sindicato tenía su propio dios y se adoraba por medio de sacrificios e inmoralidad sexual. Todo trabajador debía participar de ellos obligatoriamente para poder trabajar en ese gremio. Y esto es clave. Ellos tenían que participar para poder trabajar. Algo así va a pasar en tiempos finales, porque habla la marca de la bestia, la marca del 666, que más adelante lo vamos a ver las clases de escatología, qué significa. Pero llegará un momento en que para poder trabajar, comprar y vender, tendremos que ser parte de ese sistema. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Dónde está puesta tu confianza en tu corazón? Porque esta iglesia tenía su confianza en corazón, no todos, pero la gran mayoría. Permitía entonces, toleraría todo eso para poder trabajar. Que mis hermanos, como podemos observar en la iglesia de Pérgamo, hay pecados muy similares como en tolerar dentro de la iglesia doctrinas equivocadas y permitir el pecado de la inmoralidad sexual y participar en los cultos a otros dioses. No se sabe cómo fue fundada. Lo que sí tenemos seguro es que Dios tiene planes para su iglesia en toda la tierra y su palabra nunca regresará vacía. En el libro de los Hechos podemos ver que se siembra en el corazón de una mujer semilla el evangelio y dio frutos. Esta iglesia dice que fue patrocinada o fundada por el dinero, el apoyo económico que hizo Lidia, la vendedora de púrpura, lo dicen los historiadores. En cuanto a la iglesia de Teatira, como la iglesia de Sardis y la Odisea, la situación era mucho más grave. Aquí no era simplemente una minoría la que era indiferente, sino que una gran mayoría había cedido a las influencias desmoralizantes de las falsas enseñanzas. Hay una decadencia progresiva de esas 7 iglesias, en las que se muestra cómo cada vez la influencia por el mal las destruía. La iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, perdón, es decir, los judíos incrédulos. La iglesia de Pérgamo estaba en el lugar donde estaba el trono de Satanás, simbolizando la religión falsa, gentil, particularmente la adoración al emperador. La iglesia de Tiatira se había hundido de cabezas en las mismas profundidades del engaño satánico. La tolerancia y la unidad, que esto es clave, el final de los tiempos, el ecumenismo tiene dos fundamentos, tolerancia y unidad. Esto puede haber sido mucho de elogiar en una iglesia que pueda parecer a primera vista que tiene un ministerio eficaz, que crece numéricamente, incluso que es amistoso compañerismo. Incluso ustedes que les dice que sus obras son más las posteras que las primeras. El Señor halló mucho que exponer y condenar en la iglesia de Tiatira. Ninguna cantidad de obras de amor y de sacrificios puede compensar por la tolerancia al mal. ¿Quién envía la carta? Que eso es fundamental. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Aquí el Señor se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. Este es el único lugar del libro Apocalipsis donde aparece explícitamente este título. Expresa la segunda persona de la Trinidad, con el mismo honor y honra y gloria que el de Dios Padre, el Hijo de Dios. Destaca la deidad de Cristo, subrayando la verdad de que Él es el uno en esencia con el Padre, como dice Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Dice que tiene los ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sus ojos como llama de fuego, mis hermanos, demuestran que absolutamente todo lo puede ver y que no se conformó con lo que pueden ver los hombres o nosotros. El Señor ve la realidad de nuestra vida interna y externa. Sus ojos están en nuestras motivaciones que nos llevan a la acción. Es lo que dice Juan 2:23. Recordemos cuando
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Escuchen, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, el Señor sabe lo que hay en tu corazón y el mío. ¿Qué nos motiva? ¿Cómo está nuestra vida en este momento? Podemos ocultarnos en nuestra falsa devoción o en nuestra religiosidad o en nuestra liturgia, pero Dios conoce. Por eso vengamos hoy ante el Señor y miremos y examinemos lo que hay en nuestra vida. El Evangelio para eso fue diseñado, para que examináramos nuestro corazón. Luego nos dice, y sus pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Sus pies, como podemos estudiar en el capítulo 1, mis hermanos, representa a otro aspecto de la gloria de Dios. Es una visión que está demostrando un juicio que será ejecutado, pues lo que está delante de sus ojos es pecado y será juzgado con todo el rigor de su poder, motivando este juicio por la perfección de su santidad. Hermanos, es necesario entender que en Tiatira el Señor en este momento le está diciendo, arrepiéntete, porque vengo contra ti. ¿Eres nuestro sumo sacerdote? Claro que sí. Y es por eso que nos está hablando con amor esta mañana, pero también es juez divino. El bronce bruñido simboliza el juicio y el fuego, la ira divina. Es una acción judicial determinada por el juez justo. Hermanos, esta aterradora descripción del Señor Jesucristo debe haber creado conmoción, consternación y temor cuando se leyó esta carta en la congregación de Tiatira. Y es también en nosotros, pues, el mismo Señor, quien estaba hablando a Tiatira, Él nos está hablando hoy en medio de este devocional. Por eso es que el escritor de Hebreos nos recuerda la importancia de recordar y atender las cosas que hemos oído. Dice Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, como pasó por esta iglesia. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si esperamos una salvación tan grande? Esta iglesia descuidó su salvación. Esta iglesia se ocupó más de tolerar, de permitir, para poder pertenecer a diferentes grupos y poder tener su sustento. Luego dice, yo conozco tus obras, el amor y la fe, el servicio y tu paciencia, y que tus obras posteras son más que las primeras. Hermanos, cuando leemos estos versículos parece mucho impactar. Dice, te están agradando, te están elogiando. Pero ¿qué pasó? Esa piedad, esas obras que ellos tenían, estaban maquillando la realidad que había en su corazón. Las obras de la iglesia de Tiatira eran motivadas por el amor, que era el resultado de una fe genuina, que los impulsaba a servir con mucha paciencia al prójimo. Era un servicio incansable, que estaba dando un resultado de crecimiento en el número de la congregación y que al final sería su debilidad. En ellos, pues, la doctrina fue cambiada por el amor y el servicio a los demás. Esta iglesia crecía, pero como llevaba gente de otro tipo de cultos, entonces la recibían y toleraban lo que ellos hacían, para no ser incómodos para ellas, para que la iglesia siguiera creciendo. Y dijeron, esta es la iglesia más grande. De eso no se trata el cristianismo, mis hermanos. Tenemos que hablar la verdad. Y la verdad duele. El evangelio fue diseñado para humillar el corazón del hombre ante el Rey de Gloria. Los cristianos de Tiatira no solo poseen esas virtudes, sino que también sus obras posteras eran más que las primeras. Su amoroso servicio se hizo más constante y su fiel perseverancia se hizo más fuerte. Estaban creciendo en gracia, madurando en su vida cristiana y haciendo prosperar la causa de Cristo. Por tal actitud debían ser elogiados. El hombre de Tiatira significa sacrificio continuo. Eso significa el hombre de Tiatira. Esos creyentes de Tiatira tenían claro la recomendación hecha por Pablo, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo hicieron pocos, pero muchos
tomaron otra decisión: tolerar, permitir. Esta iglesia crecía de una manera exponencial. Allí no había persecución física, como en Esmirna o Pérgamo, pero el enemigo estaba preparando para atacar desde adentro. Algo que tenemos que tener claro, mis hermanos, es que no podemos tolerar una falsa doctrina dentro de la iglesia, y mucho menos cohabitar con el pecado resultado de la misma falsa doctrina. Muchas iglesias, como esta, han caído en el engaño de ser tolerantes con el pecado e ideas equivocadas por el amor y la unidad dentro de la iglesia. Hermanos, las buenas obras de esta iglesia fueron oscurecidas por la permisividad del pecado y lo que generaba a quien me enseñaba. Pero tengo unas cosas contra ti, unas pocas cosas contra ti: que toleras a esa mujer del saber que se dice profetiza. Enseña y seduzca, palabra clave: enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Esta mujer, obviamente, muchos pastores, teólogos hablan de que literalmente puede ser una mujer, y podría ser sido, pero se está hablando de que era una persona que estaba seduciendo a la iglesia y estaba haciendo la iglesia arrastrada por lo que ella enseñaba. El primer problema era que el pastor y los líderes estaban tolerando. Escuchen esto tan importante: el pastor y los líderes están tolerando y consintiendo y permitiendo que esta mujer enseñara cosas que deshonraban el nombre del Señor. La tolerancia al mal era el pecado que acosaba a la iglesia teatina. Tolerar, consentir, permitir, aprobar. Es la acción de permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente, respetar ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes y contrarias a las nuestras. Es decir, tú crees esto, yo creo esto, pero cohabitemos. Perdón. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Hermanos, para el mundo, el cristianismo bíblico termina donde empieza la tolerancia. La tolerancia no da lugar para las verdades absolutas, unos pilares de la filosofía del relativismo. La tolerancia en la iglesia es una puerta que se abre para ser permisivos con el pecado y cohabitar con él como si fuera algo sin importancia y que nos hace daño, pero no nos damos cuenta. Hermanos, el amor no se porta indecentemente. Que dice 1 Corintios 13:5: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Aunque nuestro Señor Jesucristo fue ejemplar en cuanto a demostrar compasión, que es totalmente diferente a tolerar. Aclaro, es diferente la compasión a tolerar. Cristo nunca aprobó la conducta obscena, deshonesta, hipócrita ni malvada. Todo lo contrario, la condenó abiertamente. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, por eso pudo decir: todos los que hacen lo malo odian la luz. Hermanos, la verdad hace mostrar lo malo que hay en nosotros. Recordemos Juan 3:19. Y esta es la condenación que a la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz, pero sus obras no, para que sus obras no sean reprendidas. Esta tolerancia en la iglesia en Tiatira tenía un fin: ser aceptados por los diferentes grupos trabajadores que tenían éxito en los negocios y ser parte de la comunidad sin dejar de ser parte de la iglesia. Y no ser rechazados. Para ellos ser tolerantes significaba que les iría mejor. La iglesia toleraba, mis hermanos, es decir, que tenía estas prácticas de manera progresiva, en aumento y también de manera constante, sin ninguna muestra de incomodidad ante el pecado. Y eso lo venía hablando reiterativamente en nuestra vida. ¿Cómo tú ves el pecado? ¿Cómo tú lo ves en una pantalla? ¿Lo apruebas? Porque el hecho de que tú veas y no apagues el televisor y continúes viendo, estás aprobando o escuchando. Estás tolerando, estás permitiendo. Hermanos, la iglesia toleraba,
Es decir, tenía estas prácticas de manera progresiva, como dije inicialmente. Estos líderes estaban consistiendo y permitiendo y aprobando a una mujer que era profetisa, quien el Señor la comparaba con Jezabel. Este problema que tenía la iglesia como base, una enseñanza que impartía una mujer que se denominaba como Jezabel. La identificación de esta mujer Jezabel es el problema principal de este versículo. Hay muy poca información acerca de la iglesia teatina. O bien podría ser, mis hermanos, una mujer de mucha influencia económica, con un supuesto don de profecía que seducía e invitaba a pecar con sus enseñanzas. Su pecado no nacía en participar de la comida sacrificada de ídolos, tampoco en la fornicación que practicaban. Esto era el resultado de la doctrina que enseñaba por esa mujer. La intención de los seguidores de Balaam, Nicolaitas y de Jezabel es la misma: engañar al pueblo de Dios, convenciéndolo de que adopte un estilo de vida que le permite ser aceptado en el mundo y seguir siendo miembro de la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Qué verdad esta. La mundanalidad de la iglesia. Hermanos, fuimos llamados a hacer luz, no a ser tinieblas. No fuimos llamados a aceptar, a tolerar y a permitir. Por amor hay que llamar a las personas al arrepentimiento y decirle que esas obras son malas. No permitirlas ni aceptarlas. Al aceptar este estilo de vida que exigían los gremios, los miembros de la iglesia ya no tenían que temer de ser marginados. Aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que no fuera su nombre, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar a esta falsa profetisa con un conocido personaje antiguo del Antiguo Testamento, la esposa de Acab. ¿Quién es Jezabel en Acab? Ya lo saben ustedes, han leído el libro de Crónicas, de ese primer Reyes. Era hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Acera, diosa de la fertilidad, que tenía como base su culto a la fornicación y el sacrificio de niños en los lugares altos antes de casarse con Acab, rey de Israel. Cuando llegó de Sidón, se trajo sus propios dioses y consiguió que Acab y el pueblo de Israel dieran culto a Baal. Jezabel mató a los profetas del Señor y mantuvo a sus expensas a 450 profetas de Baal. Ahí donde aparece Elías, que dice en un momento de la historia: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Para el tiempo, perdón, para el tiempo de Acab y Jezabel parecía como si Dios estuviera muerto, porque usted llegaba a Israel, al reino del norte, y no veía sino altares de Baal y de Acera, y veían los sacrificios a los niños, pero la gente aún así toleraba. No sé si usted recuerda cuando Acab convoca al pueblo en el Monte Carmelo, ¿y qué le dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, servidle. Y si Baal es tu Dios, pues hagan lo mismo. Y el pueblo no respondió palabra. Hago esta pregunta esta mañana: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tolerarás el pecado en tu vida? No lo permitirás en tu hogar y más harás nada. ¿Hasta cuándo esperarás la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios? Hermanos, fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y el mundo va a rechazar la luz porque hace lo malo. Porque cuando estamos en Cristo, nuestra vida está reflejando el carácter de Cristo y va a hacer sentir a los demás su pecado. ¿Cómo manejarás eso? ¿Los llevarás a Cristo o los juzgarás como un religioso? Hay que tener misericordia, compasión, pero no tolerancia. No podemos tolerar el pecado en nuestra vida, ni mucho menos en nuestro hogar y en nuestra familia. Y hay que ser radicales. Jezabel era una ferviente adoradora a Baal. Era de carácter fuerte y hacía lo que quería de su marido, es decir, controlaba a su marido. Lo dejó de Dios, lo alejó de Dios y lo convenció para que se construyese templos para adoración a Baal y a Acera, hasta el punto que todo Israel sucumbió ante su poder y se permitió hasta el punto de que Dios envía a Elías, como decíamos ahora. Dios está llamándonos hoy, está llamándonos hoy a que examinemos nuestras vidas. Esta mujer falsa profetisa usó esta aprobación ministerial para engañar y seducir a muchos miembros de los líderes de la iglesia, que no usaron la disciplina en la iglesia para cuidar la integridad doctrinal y la salud moral de la iglesia. Es lo que nos dice 1 Corintios 14, 29. Así como los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen,
Y si algo fuera revelado a otros que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno para uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el espíritu, perdón, y los espíritus de profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias de los santos. Hermanos, la disciplina de la iglesia es fundamental. Y es de donde entramos nosotros los líderes, a estar cuidando de la grey, a estar cuidando de que están escuchando, mis hermanos, que están leyendo, que es lo que están de pronto compartiendo dentro de la iglesia, que no es sana doctrina, que parece ser buena, pero no lo es. Una de las primeras características del falso profeta es que le dice a la gente lo que quiere oír y no la verdad que necesita oír. El falso profeta era sobre todo un hombre que apartaba a las personas más y más de Dios en lugar de acercarlas a él. El Señor a través de Juan muestra dos cosas que hacía esta mujer: enseñaba y seducía por medio de falsas profecías que hacía desviar y pecar a los miembros de la iglesia, ejerciendo un control y dominio aún sobre los líderes de la congregación. Como dice 2 de Pedro 2:2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino a la verdad es blasfemado. Hermanos, en este texto que hemos leído encontramos una palabra muchos. Seguirán sus disoluciones, mezclar dos cosas de manera homogénea, de forma equilibrada, de acuerdo a conveniencias, gozar de los deleites de cada día, seducen a las almas inconstantes, atrapan a las almas que no están fundadas firmemente en la fe. La palabra que se usa para atrapar quiere decir pescar con cebo, seducir, atraer con pescar. La mujer en Tiatira, que falsamente se decía profetiza, tuvo éxito en seducir a los siervos de Cristo para que fornicaran y comieran cosas sacrificadas a los ídolos. Se pudiera especular que pudo haber adoptado un dualismo filosófico tan predominante en la filosofía griega del momento. Al llevar la iglesia esta enseñanza, sostiene que el espíritu es bueno y la carne es mala. Como Dios está interesado solo en el espíritu, según planeaban los propulsores de esta doctrina. Es decir, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque ya el espíritu está listo. Pudo haber sido esa enseñanza a través de Jezabel. Ahora nos llamamos, pero ahora tenemos un llamado de gracia a ponerse a cuentas con Dios. Versículo 21 del capítulo 2. Y dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella se adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus propias obras. Bueno, la asombrosa misericordia de Dios se ve expuesta en este texto. Él le ha dado tiempo para que se arrepienta. Bueno, Dios nos da tiempo a nosotros para que nos arrepentamos, para que nos pongamos a cuentas. Esta mujer no merecía ningún tipo de compasión, mirando lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. El Señor dice que le daba tiempo de gracia para que procediera a volverse su mal camino. Quería, como dice Romanos 2:4, o menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando de que su benignidad te quiera arrepentimiento. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. No, esta mujer no era creyente verdaderamente, pues amó más su pecado que el don de la gracia que le estaba siendo otorgado. Pues si no amas a quien te da esa misericordia, perdón, ¿cómo vas a amar lo que te está dando? El juicio severo prometido a la falsa profetisa y a sus seguidores revela una vez más la pasión de Cristo por una iglesia con doctrina sana y un comportamiento santo. Él hará lo que sea necesario para limpiar a su iglesia del pecado, incluso hasta el punto de tomar la vida de falsos maestros. Apocalipsis 2:22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella.
El Señor se dispone a ejecutar un juicio contra esta mujer y sus seguidores, pues el tiempo de gracia para su arrepentimiento fue despreciado. Sería arrojada. En el original se refiere a tirar algo con ira, sin el menor motivo de detenerse, en cama. Se refiere a una cama de enfermedad que postra e imposibilita. Hermanos, y dice que hay gran tribulación. Se refiere a un intenso dolor y angustia y desolación. Es como si deseara morir, pero no poder. El juicio sería también para todos aquellos que adulteraban con ella. Es probable que ellos tendrían relaciones sexuales con esta mujer o con una base supuestamente espiritual. Para ellos también fue extensiva la invitación del Señor en su infinita misericordia. Su juicio se detendría si se arrepentían de sus obras. No se trataba de arrepentimiento parcial, sino total de la doctrina y sus obras, pues estas obras de pecado eran el resultado de la doctrina aprendida. Bueno, no se trataba de obras ceremoniales, obras externas basadas en religión, sino un regreso incondicional motivado por un amor genuino a nuestro Salvador. Ese arrepentimiento va acompañado de un cambio de conducta y de relación con Dios y con el prójimo. Pero dice que a sus hijos heriré de muerte. Y toda la iglesia sabrá de que yo soy el que estudia la mente y el corazón. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Los hijos del resultado del pecado, de este adulterio espiritual, serán llevados a la muerte espiritual y quizás física, pues ellos eran el reflejo de su pecado en medio de la congregación y la comunidad de Tiatira. Lo mismo sucedió con los hijos de Jezabel, esposa del rey Acab, en Primera Reyes 21:21. He aquí que yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. El juicio fue ejecutado por Jehú. Eso lo dice Segunda Reyes 10:6-7. Entonces les pidió la segunda vez, diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey Acab y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. El juicio fue ejecutado. Y luego dice: y todas las iglesias sabrán de que yo soy el que estudia la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. Hermanos, el juicio de Dios contra Tiatira sería una advertencia para las demás iglesias, pues no había nada que pudiera ser oculto delante de sus ojos, y daría pago a cada uno de ellos conforme a las motivaciones y obras que resultaban de sus motivaciones. Como dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que estamos sembrando? ¿En qué estamos ocupados? ¿En la vida espiritual? ¿El reino de los cielos y su justicia? Pues las cosas de este mundo. Es un llamado a cambiar de manera de pensar acerca del pecado, mis hermanos. Pero les dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondrán acá. Bueno, dentro de la iglesia había personas, creyentes, que se han mantenido firmes en sus convicciones y doctrinas, aunque la tolerancia o no tomaban acciones correctivas, pues quizás ellos no estaban conscientes del peligro de esta falsa doctrina. Perdón. Lo que ellos llaman profundidad de Satanás. Es muy probable que esto se identifica con el Señor Jesucristo como las profundidades de Satanás. Se refiere a una enseñanza gnóstica que decía que todo es lícito para los perfectos, con base que el espíritu es perfecto y la carne pecaminosa. Y como ella ya había sido juzgada en la cruz, podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Pero eso no es así, mis hermanos. Como dice Romanos 11:33, oh profundidad las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Esta es la sabiduría que tiene que extasiarnos y que tiene que asombrarnos todos los días. De que Dios nos está mostrando la profundidad de su carácter todos los días, para que no nos extraviemos de la sincera fidelidad de Cristo. Las profundidades de Satanás pueden ser una referencia a la creencia de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, uno primero tiene que zambullirse en las profundidades del pecado
para poder ver cuán grande era la gracia y el poder de Dios para perdonar. Qué idea tan equivocada, mis hermanos. Qué idea tan equivocada. Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero no es así. Querida familia, este ha sido el devocional de esta mañana. Ruego a Dios que nos haya enseñado cosas importantes de nuestra vida, que son importantes, son de vida o muerte. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón de lo que podemos pensar que no es pecado ante Dios. Dice la Escritura, todo lo que no proviene de fe es pecado. Vamos a orar.